Más de 5.000 estudiantes aragoneses se han enfrentado hoy a los exámenes más temidos del curso, la selectividad, pero podrían ser los últimos en hacerlo, ya que la actual Ley de Educación sustituye esta prueba por una evaluación final de bachillerato. Además, se reserva el derecho a cada universidad a realizar una prueba propia de admisión, algo que rechazan desde la Universidad de Zaragoza, porque consideran que no garantiza la igualdad de oportunidades. Tal como está en estos momentos planteado el nuevo sistema, bien sea el 11 o sin el 11, creemos que la calidad de ese examen que se está diseñando es perfectamente válido para no tener que torturar por tercera vez a los estudiantes. Digo por tercera vez porque estamos hablando del examen de segundo de bachiller, el examen de evaluación final de bachillerato y estamos hablando de una tercera prueba de la universidad que no tiene ningún sentido. Se prevé que Medicina continúe siendo un año más el grado con más demanda, aunque tras las encuestas realizadas muchos son los que van a optar por física y matemáticas. En cualquier caso, los nervios han sido los protagonistas de la jornada. Yo estoy muy nervioso. Lo que mejor historia y lo que peor inglés, pero bueno, a por todo. Estamos bastante nerviosos, pero bueno, hay que saber controlarlo también, porque al fin y al cabo son exámenes que hemos hecho durante todo el año, entonces esperemos que vaya bien. El tiempo es lo peor, porque hay muy poco tiempo, hay que respirar y a por ello, porque si no, fatal. El 97% de los alumnos aprueba selectividad. Pasada la tensión del primer día, los estudiantes conocerán los resultados el 15 de junio.